Ok, reaccionamos a este video. Perón habla sobre la estatización de los ferrocarriles y los servicios públicos. Videazo. Vamos a subir un poco el volumen. Tuki. A los servicios financieros que se pagaban casi $1.000 millones al año. 1.000 millones de dólares al año. Si no me equivoco, 1 millón de dólares en la actualidad de esa época que estamos hablando de los años 50, años 40 y pico, 50. Hoy estamos hablando de cerca de 12 millones. Por lo menos. El país de Cada un una millón. producción como el nuestro, $1.000 millones, representa un negocio ruinoso si uno lo tiene que mandar al exterior en servicios financieros. ¿Para pagar qué? Para pagar las empresas de servicios públicos que eran todas extranjeras. Claro, acá hay que recordar que el capital extranjero del que estaba hablando Juan Domingo Perón es particularmente capital inglés, ¿sí? Entre otros. Pero el inglés era el predominante. Los ferrocarriles, los tranvías y la Corporación de Transporte de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, eso fueron parte de la década infame, ¿no? La década de los 30 con, bueno, Pacto Roca-Runciman, la Corporación de Transportes, la creación del Banco Central. Había sido un acuerdo de Mino que habían hecho por un contrato ley en la época de la famosa misión Roca-Runciman Ahí lo en dice. Inglaterra. El gas, en fin, todos los servicios públicos, teléfono. Muy bien, cuando se trató ese asunto, tuvimos una discusión muy grande dentro del gabinete, porque Miranda, un hombre práctico, dijo, esto se compra todo. El señor Miranda, histórico hombre del peronismo, de ese primer peronismo. Entonces dije, bueno, ¿con qué plata? Sin plata, dijo, y efectivamente se compró todo sin plata. Acá arranca un poco a explicar cómo se hizo el asunto. Es interesante, hay que prestar atención. Se compraron los ferrocarriles, los teléfonos, se hizo la marina mercante, se compró el gas, los seguros, reaseguros, se nacionalizó la exportación, los depósitos bancarios. Hay que entender el contexto que es posterior a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una Europa en reconstrucción y justamente una Argentina bajo un nuevo modelo operativo bajo esta nueva gran manifestación popular que es el Movimiento Nacional Peronista, ¿sí? Todas esas medidas permitieron que nosotros bajáramos sistemáticamente los servicios financieros al 10% de entrada. ¿Cómo fue que se compró sin plata el ferrocarril? Esa es muy buena pregunta. ¿Cómo es que se compró sin plata? Bueno, por ejemplo, los ferrocarriles se compraron con una Ferrocarriles ingleses, ¿eh? habilidad extraordinaria de Miguel Miranda. Y no hay que olvidarse que los ingleses en ese momento todavía y hasta el día de hoy siguen con su ocupación ilegal en Malvinas. Había que hacer eso en esa época, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que Inglaterra después de todo quedó destrozado, pero estamos hablando de una potencia que es parte del bando de los aliados que ha ganado la Segunda Guerra Mundial. Él era un comerciante y un negociante hábil. Él hizo correr primero la voz de que nosotros compraríamos los ferrocarriles. Los ingleses, que habían terminado la guerra y andaban un poco pobres, se Andaban un poco pobres. dieron enseguida a venderlo. Cuando llegaron, Miranda le dijo, no, nosotros no hemos dicho nada, dicho esto es una cosa buena, pero si ustedes lo vendieran, nosotros lo compraríamos, ¿cuál sería el precio? Y entonces los ingleses... Esto es una movida muy estratégica, ¿no? Pensar en ese marco, en ese contexto en particular, en, che, necesitamos comprar los ferrocarriles porque es fundamental para nuestra infraestructura nacional. Esto es ya pensar en una cuestión mucho más pragmática. que era el directorio de Londres ya, le dijeron el valor del libro. ¿Y cuánto es el valor del libro? 10.000 millones de pesos argentinos. Pesos argentinos. Ojo. Miranda lo miró y se rió. Le dice, ¿cómo vamos a pagar 10.000 millones de pesos por fierros viejos? No eran fierros viejos. Estaban funcionando cerca de 50 y tantos mil kilómetros de vía con estaciones y en muchas partes una legua a cada lado, que era lo que le habían dado en la concesión inicial
había pueblos, había 26.000 propiedades de los ferrocarriles. Eso es importante porque después cuando se desguaza el sistema ferroviario durante la década de los 90, no solamente se desguaza ese sistema de vías ferroviarias, sino que estamos hablando de los diferentes territorios, de diferentes terrenos que componen a ese sistema, ¿sí? Que han sido privatizados y que han sido vendidos al mejor postor por, bueno, moneditas en esa época, ¿no? Lamentable. El Dock Sud, el puerto de Buenos Aires, era de los ferrocarriles ingleses. Muy bien. Claro, se siguió negociando. ¿Cómo se hizo este negocio? Bueno, Miranda empezó a regatear. Los ingleses estaban duros porque para negociar los ingleses son muy hábiles. ¿Y qué les parece si no van a ser hábiles los ingleses en la negociación, no? Con la habilidad que han tenido toda la vida de colonizar países, bueno, ya tienen una ardua experiencia en el tema. Muy duro. Hasta que bajaron a 8.000. Y Miranda siempre decía, no es posible. Los ingleses ya habían estado muchos días en Buenos Aires, se querían ir. Bueno, y un día cometieron un error. Lo vieron a Miguel Miranda y le dijeron, vea, si ustedes nos pagan 6.000 millones por los ferrocarriles, nosotros le depositamos a usted y a Perón en un banco que ustedes nos indiquen 100 millones de dólares. Una barbaridad. Coima. Le tiraron coima. Dijeron, bueno, vamos a ver si podemos arreglar por afuera. Al día siguiente, claro, los negocios se hacen así. Al día siguiente Miranda aliada. Los negocios se hacen así, dice Perón. Y sí, los ingleses, a ver, tienen una imagen en el mundo considerablemente, aparentemente más bien positiva por sus formas de ser, que son refinados, pero en realidad son terribles chantas. Es lo que pasa. Fíjense lo que está denunciando justamente acá Perón. Golpeándome la puerta de mi pieza en la residencia. Y me dijo, vea general, ya está listo este negocio, lo vamos a sacar porque si nos ofrecen una coima para que le paguemos 6.000 millones porque no vale 6.000 millones. Exacto, porque además estaban desesperados por vender, ¿sí? Hay que entender que después de la Segunda Guerra Mundial, el imperio inglés comienza a desmembrarse y solamente pensar en eso significa muchísimo. Los ingleses ya no han tenido el poder de negociación en el mundo post-guerra. Han perdido, bueno, sus colonias, por ejemplo, el caso de la India en el 1947 y después el proceso de descolonización de África. Bueno, es para entender un poco también en qué contexto estamos hablando. Bueno, siguió discutiendo y un día vino y me dijo, bueno, está cerrado el asunto. Nos conseguimos los ferrocarriles por 2.029 millones de pesos. Era el precio que habían ajustado. Me dice, y eso lo podemos hacer muy fácilmente. En el contrato de compra-venta, Miguel Miranda le puso que se compraban bienes directos e indirectos Qué trucazo, ¿no? de los ferrocarriles. Esos indirectos representaban 26.000 propiedades que tenían los ferrocarriles en el país. Bilardismo puro. Los ingleses cuando se hizo el contrato de compra-venta. Por eso, Mr. Evans cuando se firmó se desmayó. Recién se dio cuenta, bueno, pero aún los 2.029 millones había que pagarlos. ¿Cómo se pagaron esos Esta parte es clave. 2.029 millones? Y nosotros no teníamos dinero, emitimos. Luego de las... Le dio a la maquinita, a la famosa maquinita de emitir. Va a ver esto un libertario y se le va a zafar un tornillo. Pero con eso compraron los ferrocarriles. Dense cuenta de eso. propiedades, tomaron 4 o 5 propiedades y sacaron 2.000 millones de pesos de la venta. Con eso, Cuando el peso tenía un valor a nivel internacional también, ¿no? Vale aclarar eso. Porque si no, los ingleses no van a aceptar el peso. se retiró la emisión y quedaron todavía en la tesorería el remanente de la venta que se había hecho. Los ferrocarriles los pagábamos con trigo. Excelente. Trigo que estaba depositado en los depósitos. Especulación.
una jugada de especulación a favor de los intereses nacionales. No es que el peronismo está en contra de los especuladores, como suele decirse, sino que se habla justamente de una especulación en favor de los intereses nacionales, no en los intereses individuales de ciertos grupos económicos que solamente quieren sacar rédito con el dinero y la soberanía de nuestro pueblo. Bueno, es así un poco. Subterráneo que habíamos hecho nosotros esperando que subiera el precio del trigo. Nos quedamos Exacto. El mundo necesitaba sí o sí de alimentos. También pensar en esa lógica. con todos los ferrocarriles y 26.000 propiedades. ¿Y qué pagamos? Era como decir, mira, te lo compramos con papelito. Y Lo efectivamente, compramos con papelito, le manda. Es terrible, es terrible. Y los ingleses tuvieron que aceptar. La estrategia es impresionante. Los compramos con papelitos. todos los demás se hizo en forma similar. Es decir, buen negociante que aprovechando el Estado ¿Cómo necesitamos de esos cuadros? hizo buenos negocios. Por eso los ingleses no nos han perdonado nunca. Y no lo van a perdonar nunca a Perón. La imagen de Perón en Inglaterra, pregunten a cualquier intelectual, cualquier académico inglés sobre Perón y te van a decir, este tipo fue el que nos hizo esta jugarreta y además el que comenzó a pensar en malvinizar también, ¿no? En sacarse de encima el yugo inglés y esa cabeza colonial que mantenía la Argentina durante la década del 30 y que con la irrupción del peronismo cambió esa percepción sobre el tema Malvinas, por ejemplo, ¿no? Y nos reíamos un día porque cuando fue el ministro de Agricultura, me preguntaron a mí cuál era mi ascendencia por la forma en que habíamos negociado. Yo le dije, vea, mi bisabuela era escocesa. Ah, dijeron los ingleses. Buenísimo el video. Es un videito que no es tan largo, pero muestra un poco la audacia, el humor y la forma de hablar de un tema tan complejo, ¿no? En una forma tan fácil, eso es lo que tenía Perón como tal. Una forma de comunicar, la forma de llegar con la simpleza, ¿no? Bueno, si les gustó este video, le pueden dar me gusta, suscríbanse y nos estaremos viendo en otras oportunidades con reacciones. Si quieren comentar sobre algún video que les gustaría hacer, que les gustaría que haga más bien y que reaccione, bueno, pueden sugerirlo. Nos estamos viendo. Chau, chau. Tu, tu, tu. Adiós.